Es más, no me voy a cansar de decirle gracias por llevar a mi esposo en sus oraciones. Como le decía una hermanita, seguimos orando unos por los otros porque no solamente él es el que está peleando la batalla, o nosotros, todos nosotros peleamos batallas, amén. Y ahí seguimos orando uno por los otros, creyendo en ese Dios poderoso, en ese Dios que liberta, libertador, amén. Gloria a Dios. Y mis hermanitos, ahí yo le invito a que usted cierre sus ojitos un momentito. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, permíteme, Señor, ser sensible a tu voz, lo que tú tienes preparado para mí, Señor. Habla a mi corazón, Padre, que mi corazón sea como esa tierra abonada, Señor, donde yo siembro y tú siembras, pero, Señor, da fruto al 100%, Señor. Y voy a recoger esa cosecha, Padre. Ayúdame a caminar en obediencia, Señor, a entender que lo que tú me hablas, Padre, es porque me amas y porque deseas lo mejor para mí y que mi salvación no se pierda. Amén. Amén. Pues Dios me los bendiga. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a este lugar. Yo lo invito a que usted me acompañe a Jueces. A Jueces. Capítulo 2. Pero antes de que empecemos a leer el capítulo 2, yo quiero resumirle un poquito el 1 para que podamos entender el tema que el Señor nos trae hoy. Amén. Y en el capítulo 1 veíamos que después de la muerte de Josué, el pueblo de Dios el pueblo de Israel, consultaba a Dios. Y estaban pidiendo quién eran los que iban a pelear contra los enemigos que estaban en las ciudades que Dios les quería entregar. Amén. Pero, ahí viene el pero. Dice que Dios les decía que cuando fueran a conquistar aquellas tierras, tenían que asolar con todo, no dejar nada. Dios lo decía. Pero pasó que ellos dejaron enemigos vivir con ellos. Pobrecito, pobrecita. Y humanamente, sí, ¿verdad? Uno dice: pobrecito, que pesar uno matar a alguien. O sea, no es para esta época, pero así era el Señor, celoso. Y si Dios lo demandaba, era por algo. Amén. Cuando Dios a ti te demanda algo, y si tú dices: ¡ay, pero cómo es! O sea, no lo puedo hacer. Hazlo, así tú no puedas, así tú no quieras. Dile: Padre, ayúdame a obedecerte como tú dices que te obedezca. Porque si Dios lo dice, es por algo. Dios le había dicho a estos hombres, a estos varones, que cuando tomaran sus tierras prometidas, arrasaran con todo para que tomaran su tierra prometida, a lo que les pertenecía. Pero ellos desobedecieron. Dejaron enemigos viviendo con ellos. Amén. Y a pesar de que desobedecieron, se les sumó una ignorancia. Hoy yo quiero hablar el tema ignorancia. Ignorancia. Amén. Ignorancia, una ignorancia interna. Yo no voy a hablar de la ignorancia intelectual. No. Yo no me refiero a esa ignorancia. Me refiero a otra ignorancia mucho peor. Porque la ignorancia intelectual, tú tal vez no tienes conocimiento de algo, pero tú puedes ir y buscar, investigar, leer, informarte y aprendes. Pero hay una ignorancia mucho más importante, no sé cómo ya, peor, más bien es la palabra. Dice que ignorancia espiritual. Porque tú puedes leer la palabra que tiene que ver con el espíritu, pero si tú no tienes revelación, hay ignorancia espiritual. Ahora, ¿por qué voy a hablar de ignorancia espiritual? Esa ignorancia espiritual la vemos en el pueblo de Israel. Ellos se volvieron espiritualmente ignorantes. Tal vez tú vas a decir: pero yo no entiendo nada.
Si ellos le estaban consultando al Señor y el Señor les decía cómo tomar la tierra y cómo hacer esto y ellos lo hacían y Dios los respaldaba, no entiendo nada porque eran ignorantes espirituales. Yo les voy a explicar. Dice que Israel era una nación con revelación espiritual. Israel era una nación con revelación espiritual. Y tener revelación significa ver las cosas tal como Dios las ve. Esa es revelación. Que tú y yo podamos ver las cosas como Dios las ve. Cuando nosotros tenemos revelación, así es. Yo puedo ver como Dios ve, yo puedo pensar como Dios piensa, porque estoy representándolo a Él. Amén. Ahora dice, es actuar como Dios actúa. Es actuar como Dios actúa. Tú no puedes actuar egoísta. ¿Dios es egoísta? Tú no puedes actuar enojado, iracundo. ¿Dios es así? Dios le da ira así. Pero nosotros actuamos iracundos, a veces enojados con personas por cositas así. Dios no va a actuar así. Entonces, tener revelación es pensar como Él piensa y actuar como Dios actúa. Tener revelación significa que lo que piensas y haces está aprobado por Dios. Lo que piensas y haces está aprobado por Dios. No es lo que tú piensas y haces porque tú quieres, pero resulta que Dios a ti te dijo diferente. Pero es que como a mí me gusta así, yo mejor lo hago así. Es que como a mí me gusta actuar así, Dios me dijo que no fuera para allá, pero como a mí me gusta, entonces yo voy para allá. No, es cuando tú tienes revelación, tú haces lo que Dios hace y actúas como Él actúa. Amén. Ay, hoy me viene como regañona. Pero esta palabra a mí me pegó. Porque primero el Señor me ministra a mí. Yo le doy gloria a Dios. Y entonces tener revelación, como les decía, es que tú piensas y haces lo que es aprobado por Dios. Se me olvidó preguntar, ¿todos entienden español? ¿No hay nadie que esté en inglés aquí? Bueno. Porque, ¿saben por qué, mi hermano? Porque cuando nosotros pensamos y actuamos como por lo de Dios, es porque viene directamente de Dios para nuestra vida. O sea, Dios viene directamente hacia ti. Y si tú estás caminando y haciendo las cosas como Dios quiere, está siendo aprobado por Dios, no como tú quieras. Ahora, Israel era un pueblo de Dios. Amén. Todos lo sabemos, la palabra lo declara. Ellos eran un pueblo de Dios. Ellos tenían acceso a la presencia de Dios para hablar con Él todas las veces que quisieran. Eso no hay nada diferente ahora en nuestras vidas. Tú tienes todo el acceso a hablar con Dios cuando tú quieres. Amén. Y así estaba el pueblo de Israel. Ellos podían siempre ir a consultar a Dios todas las veces que quisieran. Y cuando lo hacían, con Dios les iba bien. Cuando tú has consultado a Dios para tomar una decisión, ¿te ha ido mal o te ha ido bien? Ve, si ha ido mal o te ha ido bien. Te ha ido bien. Porque has consultado al Rey de Reyes, al mero, como dicen ustedes. Amén. Pero cuando tú has consultado a tu amigo, a tu propio consejo aquí, ¿cómo te ha ido? Si te ha ido bien, ha sido temporal. Porque después viene chácate. ¿Sí o no? Pero dice que cuando nosotros ponemos en las manos de Dios todos nuestros planes y todos nuestros proyectos, se cumplen. Dice un proverbio. Y resulta que así era el pueblo. Todos siempre tenían la libertad de ir a consultar a Dios, hablar con Él, y Dios les escuchaba y les iba re bien. Les iba re bien. Pero llegó el día en que dejaron de hacerlo. Llegó el día en que dejaron de hacerlo. Dejaron la palabra de Dios, dejaron de escuchar a Dios. Mi hermano, perdónenme lo que les voy a decir. Pero muchas veces venimos hasta aquí, nos sentamos y no escuchamos la palabra de Dios. No venimos en busca de Dios.
Porque se te ha convertido en rutina. Se te ha convertido en la agenda más del domingo. Y Dios no quiere eso. Mi hermano, los días se están acortando. ¿Qué tal si el Señor viene esta noche? O en este momento. Oh my gosh, como dice Ana Sofía. Y entonces dice que ellos dejaron de escuchar a Dios. Perdieron la revelación espiritual y se volvieron espiritualmente ignorantes. Ignorantes. Si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la palabra, si tú no sabes a qué estás viniendo a este lugar o si estás saliendo igual y no pasa nada, hermano, empieza a recapacitar y empieza a pensar, estoy siendo ignorante espiritual. Perdóneme la palabra, pero así me la dio el Señor. Porque yo también he pasado por ser ignorante espiritual. Todos pasamos por eso. Porque a veces nos creemos más intelectuales que Dios, más sabios que Dios, y somos más ignorantes espiritualmente. Y Dios me hablaba esta palabra fuerte de que cuando viene ignorancia espiritual es cuando tú dejas de escuchar a Dios. Escuchar a Dios no es lo que tú estás haciendo ahora aquí y escuchando palabra. Amén, estás escuchando, pero cuando tú lo escuchas verdaderamente, tú obedeces. Tú obedeces. Cuando yo escucho, yo obedezco. ¿A usted no le pasa que cuando usted le habla a su hijo, lo demanda hacer algo? Él, sí, mamá, sí, ya voy. Ajá, sí, sí. Y no lo hizo, sino que estuvo por ahí. Él te escuchó, pero no te obedeció. En realidad no te escuchó. No te prestó atención. Entonces estos hombres perdieron la revelación espiritual. Y empezaron a llorar por su ignorancia. Ahora sí vamos al capítulo 2 de Jueces. Y dice, ¿qué palabras durísimas les habla Dios? ¿Qué les dice? Versículo del 1 al 3. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Vamos a sintetizar estos versículos. El versículo 1, ¿qué hizo Dios por ellos? Dice que los sacó de Egipto y los introdujo a una buena tierra. Amén. Ahora, ¿qué pacto estableció Dios con ellos y qué condición tenía ese pacto? Dice que Dios había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Cuántos altares tú tienes aparte de Dios? Pues hoy se llegó el día en que tienes que derribar esos altares. Porque hay consecuencia cuando levantamos altares que no son de los de Dios, que no son los que honran a Dios. Amén. Ahora, pero ellos ¿qué hicieron? Versículo 2, ¿cómo actuaron? Dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Saber, mi hermano, esta pregunta me retumbaba y como Dios no, era Dios diciéndome, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué están haciendo esto? Cuando yo he demandado tantas cosas a la vida de cada uno de ustedes, me incluyo. ¿Por qué hacen esto? Dios aquí hablando. Amén. Yo no sé si tú te sientes así como que Dios está ahí a tu lado y te está diciendo, ¿por qué haces eso, mamita, papito, jovencito, jovencita? ¿Por qué estás haciendo eso que no me agrada? Amén. Entonces, mire, por su desobediencia, ¿de qué manera los disciplina a Dios?
Mire la disciplina de Dios, versículo 3. Por tanto yo también digo, el Señor dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Tropezadero. Ese altar que tú estás levantando, aquello que tú estás adorando más, estás buscando más, estás frecuentando más que a Dios, va a ser tu tropezadero. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Y si Dios lo está hablando hoy a nuestras vidas, es porque te quiere prevenir de esa consecuencia. Entonces depende de ti que tú te determines de que saliendo por esa puerta, tú hayas escuchado la voz de Dios y hayas obedecido. Porque mi hermano, si usted viene aquí a escuchar la voz de Dios y no obedece, mejor no venga. Porque está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Mejor, si usted no está presto a obedecer a su Dios, mejor agarra el domingo, perdóneme que se lo diga, y váyase al río, al centro comercial, compre ropa, lo que usted quiera. Pero usted está aquí para escuchar y obedecer la voz de Dios. Porque cuando yo obedezco, le estoy diciendo a Dios, Señor, te amo, sí Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y como tú estás por mí, yo voy a estar por ti. Amén. Cuando Dios nos habla duro no nos gusta. Cuando nos vienen las circunstancias difíciles, ay, sí existe Dios, ay papito, ayúdame. Pero cuando Dios te está hablando duro y te habla duro porque te ama, también es para bendición. También es trayendo respuesta a tu vida, a que cambies tu vida. Amén. Entonces mire, perdón. Estos hombres, por desobedecer, le vinieron consecuencias. Dios les habló duro. Dice que por no haber echado a sus enemigos y que ellos permitieron vivir con ellos, o sea, sus dioses, sus creencias paganas y su estilo de vida sin Dios, los harían tropezar y caer, tropezar y caer, tropezar y caer. Mi hermano, el estilo de vida que usted agarró a partir del momento en que usted decidió decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, esa es la vida que tú tienes que caminar. Tú no tienes que seguir caminando una vida pagana de allá afuera. Estamos en un mes que todos sabemos, el que diga que no, no se lo creo, pero todos sabemos que es un mes satánico. Ay, pero yo voy a disfrazar a mi niño de pollito. Voy a ponerle el del superhéroe. Mi hermano, usted puede disfrazar a su niño de pollito, conejito, lo que sea, lo más tierno, lo más bueno. Pero usted está celebrando el día de Satanás. Y usted como hijo de Dios, se lo estoy hablando a usted, como hijo de Dios. Si usted verdaderamente se considera hijo de Dios, usted escucha a Dios y sabe que a Dios no le agrada eso. Y tristemente muchos desagradan a Dios. Hijos de Dios desagradan a Dios, celebrando Satanás. Ahora, ¿cómo reacciona el pueblo al oír estas duras palabras? Versículo 4, miren, ¿cómo reacciona el pueblo? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó voz y lloró. ¿Y qué nombre le ponen a ese lugar? Versículo 5, seguimos leyendo. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquín significa los que lloran.
Entonces este lugar eran las lágrimas de los que eligieron ser ignorantes en lugar de vivir bajo la revelación de Dios. Hermano, ¿usted no está cansado de llorar? ¿Usted no está cansado de tener esa vida? O sea, como que no pasa nada. Voy a la iglesia, pero no pasa nada y yo quiero cambiar, pero es que no pasa nada. ¿Usted no está cansado? Usted quiere que su vida cambie, usted quiere que haya algo diferente en su casa, en su hogar, en su familia. Pero déjeme decirle que no es la circunstancia, es usted que no quiere obedecer. Empiece a cambiar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy actuando como un ignorante espiritual? Aquí hay unos puntitos, son muchos, pero aparte de esos hay muchos más. Dice, cuando tomo decisiones alocadas, impulsivas, sin preguntarle a Dios. Cuando haces lo que se te da la gana, sin importarte qué piensa Dios. Voy a aprender porque esto ya empezó. Sí. Entonces, ¿cómo soy un ignorante espiritual? Cuando hago lo que se me da la gana sin importar lo que piensa Dios. Sin importar lo que piensa Dios. Cuando a propósito haces lo que está mal sabiendo que Dios lo rechaza. Lo que acabé de decir ahora, de este mes. ¿Sabes que Dios rechaza lo que empieza a suceder este mes? Y aún así tú lo haces. Cuando eliges la desobediencia en lugar de desobedecer. Cuando haces, cuando haces lo que sientes en vez de hacer lo que es correcto. Ay, padre, es que yo no puedo dejar ese amigo porque él es tan bueno, pero no te edifica. Y si Dios te dijo que lo dejes, déjalo. O esa amiga, o ese lugar. Ya no vayas más a ese lugar, te han dicho, porque eso no te está edificando. No tomes esa decisión porque te va a sacar de las cosas de Dios. Te lo han dicho, te han aconsejado. Pero como compartía mi hermano el miércoles, a veces puede majestad, pero no te va a bendecir. Va a venir una consecuencia. Consulta con Dios. No consultes con el bolsillo. Del bolsillo el Señor se encarga. Consulta con Dios. Amén. Cuando te pasas días enteros sin orar, sin tener intimidad, es que no me alcanza el tiempo. Tiempo siempre hay. Y si no te alcanza el tiempo en el día, pues en la madrugada cuando te despiertas que no puedes dormir, ese es el tiempo que el Señor te está dando, te está diciendo, bueno, papito, mamita, como en el día no tuviste tiempo porque yo sé que estuviste trabajando, estuviste muy ocupada y ahorita se te quitó el sueño, párate y oremos. Ay, no es que es insomnio, es que me tomé un café. ¿Cuáles? Levántese a orar. Es que las enchiladas me cayeron pesadas. ¿Cuáles? Levántese a orar. Ay, eso me sonó mexicano. Me gusta. Entonces, cuando mezclas en tu vida lo de Dios junto con todo lo que no es de Dios, somos ignorantes espirituales cuando tú empiezas a mezclar en tu vida lo de Dios juntamente con lo que no es de Dios. Amén. Y aquí voy con algo muy importante. Sigue más puntos, pero me quedo aquí en este pedacito. Porque eso es lo que pasa, no sé si decirlo un 100 o un 98, no sé, pero es lo que pasa en la vida de un cristiano. Que queremos mezclar nuestra vida allá afuera con lo de Dios. Y no es así. La palabra de Dios dice que el que está en el mundo es contra mí. Si tú te agrada
agradar, valga la redundancia, al mundo, Dios está contra ti. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Voy a hablar en algo muy especial. Mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando. Las canciones que tú estás escuchando. Amén. Jovencito, jovencita, tú que estás aquí y los que están aquí en la alabanza. Voy a ser directa. Los que estamos aquí en alabanza. Y todos, porque todos somos hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con las canciones que están ministrando tu vida. Ay, pero es que esa canción no dice nada malo. No es cristiana, pero es que no dice nada malo, pastora. Es más bonita. Y la canta un muchacho y una muchacha así. Y no, yo veo su página y no pasa nada. No tiene nada malo, nada satánico. Mucho cuidado, porque esas canciones lo pueden levantar a usted y le pueden entrar cosas negativas. Y como usted y yo somos un vaso del Señor, no podemos revolcar esas cosas. La palabra de Dios dice que de una fuente no puede salir agua salada ni dulce. Y mucho cuidado, porque usted, jovencito, jovencita, o líder, usted está escuchando allá afuera y luego está viniendo aquí a ministrar. Y lo que usted imparte, eso se siembra. Por eso mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. El Señor por eso dijo, no es fácil ser hijo de Dios. Tome su cruz y sígame. La cruz significa sacrificio, muerte. No muerte literal, muerte a su vieja vida allá afuera. Muerte a lo que usted amaba allá afuera, pero Dios rechazaba. Y si yo acepto ahora a Dios, yo tengo que rechazar eso que a mí tanto me encantaba. Y tengo que amar lo que Dios ama. Amén. Entonces, usted tiene que poner cuidado a lo que escucha, porque usted no sabe con qué intención esa persona hizo esa canción. Y la intención de esa persona es lo que está ministrando vidas. Ahora usted entiende por qué tantos jovencitos y jovencitas está quitando la vida. Porque escuchó una canción, pero no, eso no te mantenía siguiendo al artista pero no, eso las canciones no dicen nada malo. Pero usted no sabe con qué intenciones la hizo o quién se las hizo. Y esa intención es la que está ministrando el espíritu de los jóvenes. Esa intención es la que está ministrando el espíritu de tu vida. Y por eso dices, ay, yo voy a la iglesia y no siento nada. Es que la alabanza no pasa nada. Es que ahí le faltan mejores músicos. No son ellos, mi hermano. Es usted. Es usted que no está con el espíritu. Porque cuando yo estoy con el espíritu alineado, así sea con una guitarra, me gozo en la presencia del Señor. Porque sé que es para la gloria de Él. Amén. Porque yo no vengo a escuchar, ay, es que suena bonito y tiene que moverme el cuerpo y yo tengo que erizarme. No. Porque lo que yo estoy escuchando es para alabar y exaltar al Rey de Reyes. Y a ese es el que yo vengo a buscar. Y aunque no hubieran instrumentos a capela, si todos se pusieran en unanimidad, en voz alta, a alabar un canto al Señor, créalo que eso sube al cielo. Y yo no me imagino, mi hermano, una eternidad allá arriba con el Señor, porque a eso es lo que vamos a adorarle. Y usted está aquí. ¿Usted cree que se va a ir a una eternidad al cielo? ¿Usted cree que está listo para irse al cielo? ¿Usted lo cree? No. Se va a quedar. Ay, Señor, perdóname que estoy hablando así.
Pero como me enseñó mi esposo, tengo un maestro aquí, aparte del Señor. Dé el mensaje como el Señor se lo dé. Pídale al Señor cómo debes dar el mensaje. Pero Dios me hablaba a mí, me pegó a mí. Que era lo que Dios sabe. Yo, Señor, perdóname. Nos subimos acá arriba a veces creyendo que, wow. No es el título, mi hermano. Es lo que usted tenga con el Señor. Lo que usted tenga con el Señor. Entonces, usted tiene que poner cuidado, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita, padre, lo que está escuchando usted y sus hijos. Porque nosotros tenemos que ser una generación fuerte y firme del Señor. Tú no puedes ser una generación fuerte si la mitad de tu vida la estás dedicando en la presencia del Señor y la otra mitad está allá afuera. No. Tú no puedes ser eso. Tú no puedes ser un ministro de parte del Señor. Adoradores. Ustedes no pueden ser ministros de parte del Señor si la mitad suya está adorando la presencia del Señor y la otra mitad está allá afuera. No. Está escuchando lo que el enemigo le quiere decir allá afuera. No. Entonces, hermanos, sacúdase y levántese y dígale: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y yo quiero obedecerte. Ahora, siguiendo con los puntos, nos habíamos quedado que cuando mezclamos en nuestra vida lo de Dios junto con todo lo que no es de Dios. Otro punto es cuando te dejas influenciar por la manera de pensar y de vivir de los que no conocen a Dios. Te dejas influenciar. No es que yo lo voy a llevar a la iglesia. Amén. Hagamos el trabajo de la evangelización. Amén. Pero que se quede allí. Yo te llevo a la iglesia, te invito, te comparto de Dios y que se quede allí. Ay, no, vamos a comer. Y resulta que ese jovencito, esa jovencita, ¡pum!, te sacó de las cosas de Dios. ¿Cuántos hay aquí que por un amigo o una amiga ya no están? Porque empezaron a andar con aquel o con aquella y ya no están. Lo sacó del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar de la manera de pensar de allá afuera y de vivir, y ellos no conocen a Dios. No conocían a Dios. Y tú quisiste ser más poderoso que Dios, más poderosa que Dios. Yo lo traigo a la iglesia y yo sé que él se va a hacer salvo. Siémbrele la palabra, predíquele la palabra. Y si él lo invita, mira, amiguito, amiguita, yo, exacto, listo, salgamos a comer, pero listo, cuando usted esté allá, mira, amiguita, los planes de Dios son, háblele de Dios. Aleluya. Cánselo. Mis hermanos me decían: Cami, yo les escribía, cuando ya me vine para acá, yo les escribía y siempre con: ay, Cami, es que usted toda hora es la palabra. Digo: lo siento, hermanito, pero si usted me deja de hablar, así usted ya no aparezca ahí el chulito de leído, yo le voy a seguir enviando, porque yo no quiero que usted se pierda. Y hoy en día mi hermano ya se bautizó con su esposa, su niña, y están sirviendo al Señor. El que me decía: ay, no, es que usted todo es Dios, usted todo es Dios. Así tiene que ser. Porque yo soy una hija de Dios y yo represento a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verse en mi vida reflejado? Dios. Dios, lo que se tiene que ver en tu vida reflejado. Que usted marque una diferencia allá afuera. No es que yo soy cristiana porque es que yo voy a una iglesia todos los domingos. ¿Será? No. Usted la iglesia no lo hace cristiano. No lo hace. Usted lo hace cristiano, una hija de Dios, cuando usted camina como Dios quiere que camine. Ahora, cuando eliges vivir como ellos, en lugar de vivir de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Ese es otro punto para la ignorancia espiritual. Cuando le buscas explicaciones
y justificaciones a tu pecado. Señor, lo siento, pero es que, pero. No. La embarraste y punto. ¿Ok? Cuando lloras, pero no te arrepientes genuinamente. Como decía mi mamá, puras lágrimas de cocodrilo. Que los cocodrilos no lloran. ¿Cuántos nos postramos aquí y lloramos? Señor, estoy arrepentida. Yo sé que no debía hacerlo, Padre. Y clama, y ¡fui! Dios mío, pobre José cuando tiene que el miércoles limpiar. Pero en la semana, el jueves, el viernes, llega el fin de semana y otra vez. Llega diciembre y otra vez el de enero. Ay, Padre, aquí estoy, Señor. Yo sé que el año la embarré, pero este año sí. No, mi hermano. Ya no más. Dios está hablando porque su venida está cerca. Dios está hablando porque su venida está cerca. Y tú y yo tenemos un trabajo no solamente para nuestra vida, sino para tu familia y tus hijos, que no se pierdan. Eso es lo importante de Dios. Las bendiciones, las peticiones, lo que tú tengas allí, eso es añadidura, el Señor se está encargando. Pero encárgate de que no pierdas tu salvación. Amén. Ahora, aparte de ser ignorantes, vino otra ignorancia, doblemente ignorancia. Mire, cómo vivía el pueblo de Israel mientras Josué los lideraba. Versículos 6 y 7, saltémonos allá. Versículos 6 y 7 dice, ¿cómo vivía el pueblo de Israel mientras Josué los lideraba? Dice, porque yo, Josué, habías despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Amén. Pero resulta que muere Josué y también fue muriendo toda esa generación de hombres y mujeres que habían vivido en el desierto y habían entrado a la tierra prometida. Y ellos miraban el tremendo poder de Dios y el favor de ellos. ¿Por qué digo yo que una doble generación ignorante? Una doble ignorancia. Porque mire qué sucede con la nueva generación. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Si se les catalogó ignorantes aquellos que sí buscaron a Jehová, pero que no obedecían como decía Dios, ahora esto es mucho peor, porque se levantaron sin conocer a Dios. La generación anterior veían las grandezas de Dios, vieron la respuesta de Dios, vieron todo, cómo Dios suplía y cómo Dios respondía a su llamado. Pero esta generación que nació después, nada. Entonces, ¿quién fue el responsable de esta falta de liderazgo? ¿Quién es el responsable de la falta de liderazgo en tu casa, con tus hijos? ¿Quiénes somos los responsables? Para que esa generación ya no quiera adorar a Dios. Para que esos jóvenes, esas jovencitas ya no quieran buscar a Dios. Y no pase nada con ellas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son? Es fácil decirlo, pero aprendámoslo y obedezcamos. Amén. Ahora sí están viendo que es importante tener un liderazgo espiritual en tu casa. Tú puedes ser líder aquí en la iglesia, pero ¿estás siendo líder en tu casa?
¿O es solo apariencia? Porque déjeme decirle, si usted no es líder en su casa, un líder espiritual, ¿usted con qué autoridad va a venir a ser líder aquí? ¿Con qué autoridad? Le hablo a las maestras. Usted va a enseñarle a los niños, mire, la palabra de Dios dice eso si usted no hace eso con sus hijos. Perdóname que estoy siendo directa. Perdóneme. Pero ya no podemos más seguir con pañitos de agua tibia. Estamos en tiempos difíciles. Y los aires espirituales están duros. El sistema allá afuera está duro, pesado. Aquí atrásito ya nos colocaron un receptor demoníaco. Yo voy a cumplir 4 años aquí, nunca lo habían colocado. Eso no es casualidad. Es un satánico que trabaja ahí y lo colocó con una intención. Y no los colocó mirando para allá. ¿A dónde creen que están mirando esos demonios? Aquí, están mirando para aquí. Y las noches están pesadas, de guerra espiritual. Así mi hermano que, ay, tengo sueño, tome agüita, lávese la cara. Y si no puede leer la palabra, coloque alabanzas y empiece a adorar al Señor y a exaltarlo. Pero dele gloria al Todopoderoso, porque Él es más grande que el que está con nosotros, que el que está allá afuera. Amén. Ahora, les decía que esta generación era doblemente ignorante. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Eran ignorantes porque no tenían una relación con Dios y no podían ya tenerla con Dios. Porque ¿qué relación voy a tener yo con alguien si no conozco a alguien? No se puede. Tú tienes que conocerlo para poder entablar algo con alguien. Y empiezas a conocerlo. Entonces, ¿sí ven cómo las consecuencias de esta generación? Se perdió, mi hermano, mi hermana. No se pierda más. No se deje perder. No deje perder la salvación. No entregue sus hijos a Satanás. Párese firme. Y dígale, Señor, doblego, Señor, este gusto, este deseo por disfrazar a mis niños. Yo sé que es muy bonito, los dulces, la fiesta, los colores, todo es bonito. Pero la trascendencia de eso trae una consecuencia espiritual. Por eso el día de mañana esos muchachos crecen. Vamos a la iglesia. Yo no quiero. Tengo sueño. Tengo una tarea. Y usted, ay, sí, el niño tiene una tarea. Bueno, quédate. No, Señor. ¿Por qué? Porque usted desde chiquito no le empezó a impartir lo que verdaderamente agrada a Dios. Sino que usted empezó a mezclar su vida espiritual con lo de allá afuera. Entonces ahora asuma la consecuencia del por qué es tan duro que su hijo o su hija hoy venga. Porque usted fue permisivo, mi hermano, mi hermana. Es que yo quiero dulce y pon. Pues enciérrelo, déjelo que haga pataleta. Pero hermana, enséñele quién es el primero en su corazoncito, en su vida. Y usted sea un ejemplo. Porque tampoco está bien de que usted no, mira, eso no se hace porque la palabra de Dios dice, y usted luego está allá con la amiga, ay, mira que, y diciendo cosas que no agradan a Dios. Y ahí sí el hijo le va a decir, sí ve mami, y entonces usted porque a mí me dice, sea una autoridad. Que usted tenga autoridad para poder decirle al hijo y a la hija, o a su esposo o a su esposa, mira, amor, mami, esto no se hace porque es, y que ella puede decir, sí, amor, es verdad, porque usted, él o ella está viendo ejemplo en usted, su hijo está viendo ejemplo en usted. Amén. Pónganse de pie. Despedimos a los que están en la red.
Los bendecimos y que esta palabra haya podido ser de bendición.